A nuestra atención se presenta la imagen que vemos en pantalla y que se encuentra al final de todas y cada una de las preguntas de este examen. Vemos el icono de la hoja Excel y el título de un vídeo que dice que es el archivo más importante del blog. Es el vídeo instructor que nos va a ir diciendo cómo realizar el examen. En la hoja Excel, debajo de ella, encontramos el título que dice Libros de los 7 sellos y que hay que descargar necesariamente en la computadora y no en el celular. Si pulsamos, veremos la imagen que estamos contemplando en pantalla y que nos ha llevado a Google Drive, que es la nube donde está ubicado este archivo. Necesariamente tendremos que descargarlo, como se aprecia en el círculo amarillo. Puede suceder que al pulsar sobre la imagen de la Excel anterior se nos presente en la nube que no se ha podido previsualizar el archivo. No ocurre nada. Se descarga de todas formas tal como se indica dentro del círculo amarillo. La pantalla muestra que el archivo está en la nube, en Google Drive, como hemos anunciado antes, y que lo tenemos disponible, y si esto se ve abajo, como los 7 sellos, el archivo de los 7 sellos, que habrá que mostrar todo, como dice ahí. Al pulsar sobre mostrar todo, veremos lo que tenemos en pantalla y habrá que pulsar mostrar en carpeta. Al pulsar en mostrar en carpeta nos encontramos ya con el archivo los 7 sellos. Al activar este libro Excel nos encontramos que está, como nos enseña la pantalla, en una vista protegida y necesariamente hay que habilitar la edición. En cualquier caso, debemos de tener presente que este archivo es de toda confianza. Como vemos en pantalla, hemos activado la hoja de cálculo Excel S1, que se corresponde al sello número 1, Infancia de Jesús, que hay una URL en el que aparece el tema 001, solo texto, que habrá que activar para leer el texto de lo que es el tema. El tema 1 tiene como título Prólogo de San Juan y de San Lucas. Aparece también el enunciado de la pregunta y las 3 respuestas posibles. Aparece la primera opción y la segunda opción. Nos dice en la celda que está debajo de escriba la letra elegida la primera opción y la segunda opción en los puntos logrados y un aviso en el que dice si acierta la primera tendrá 3 puntos y a la segunda 1 punto. El libro de los 7 sellos, abierto por Jesucristo, volcado literalmente sobre un libro Excel interactivo que contiene su autobiografía y el examen de la misericordia. Y llegamos a lo más importante de este trabajo de Dios. Anteriormente hemos visto que al activar la pregunta correspondiente, en la pantalla contemplamos la pretensión del ingeniero que suscribe es hacer entender a la persona que está leyendo que al activar esta imagen se va a descargar en su computadora el libro de los 7 sellos, que contiene la vida de Jesucristo contada por él mismo. En definitiva, el Evangelio concordado, redactado con el texto canónico autobiográfico,
finalmente presentado en 7 periodos de su existencia terrena, que a su vez contiene 177 preguntas. Se presenta pues al lector o lectora un test evangélico interactivo que le va calificando en el transcurso de la íntima lectura consecuente. Antes de seguir con la redacción de este manual, debo exponer a su consideración la siguiente reflexión. Por medio de símbolos y complejas metáforas, descubrimos que los 4 seres vivos del Apocalipsis, representados por un león, un toro, un hombre y un águila, se corresponden con los evangelistas San Marcos, San Lucas, San Mateo y San Juan. También es de común entendimiento que el que está sentado en el trono se corresponde con la persona del Padre Dios, que lleva en su mano derecha un libro sellado con 7 sellos. El cordero sacrificado que se acerca y toma el libro de la mano derecha de quien está sentado en el trono se corresponde con la persona de Jesucristo. Entendiendo que esta materia es opinable, creo prudentemente y deduzco que lo escrito en el libro de los 7 sellos es, presuntamente, la concordancia evangélica llevada a su más eficaz interpretación por el hecho de haber sido redactada en estilo autobiográfico, es decir, es una redacción típicamente literaria que pertenece a los escritos de no ficción. Con profunda reverencia he captado en las fibras más nobles del yo que me define, que me hallo ante una sagrada escritura que describe la vida de Cristo contada por él mismo, la autobiografía humana y divina del Hijo de Dios hecho hombre, redactada en 7 periodos vinculados sobrenaturalmente a los 7 sellos del libro del Apocalipsis y que en definitiva muestra con palmaria obviedad que este trabajo ha llegado a sus manos no como consecuencia de un indefinido azar, sino por un acto de predilección y misericordia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Las palabras que a continuación va a escuchar no son mías, son de Jesucristo, el Hijo de Dios. No me cabe la menor duda de que usted y yo las vamos a interpretar con la razón que nos asiste, tal y como literalmente se comprenden, siempre y cuando sea esa nuestra voluntad. Porque así amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, a fin de que todo el que crea en él no perezca, sino alcance la vida eterna. En verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no incurre en sentencia de condenación, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y le resucite yo en el último día. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, solo Dios verdadero, y a quien enviaste, Jesucristo. Padre, lo que me has dado, quiero que donde estoy yo, también
ellos estén conmigo para que contemplen mi gloria que me has dado porque me amaste antes de la creación del mundo. Y no es Dios de muertos, sino de vivos, pues todos viven para Él. Siendo la eternidad como un presente perpetuo, entiendo que en Dios potencialmente existo desde antes de la creación del mundo. El yo que me define tiende hacia lo infinito de la eternidad. Esta eternidad, como hemos escuchado anteriormente, es el conocimiento de Jesucristo y de su Padre y Padre mío. Este es el objetivo apostólico y sobrenatural que se pretende con este trabajo de Dios: adquirir el legítimo derecho a la vida eterna que se hace palmaria y bienaventurada realidad por el sublime acto de sumergirse en este examen de la misericordia que genera necesariamente el conocimiento completo y el amor al Dios fontal en quien me muevo y existo, Jesucristo, el autor de la vida. Hemos leído y oído que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven para Él. Es evidente que nadie puede amar lo que desconoce. ¿Cuál es el destino final del ser humano que no ha conocido a Jesucristo? En esta vida, si no lo ha conocido, no lo ha podido amar. Esta persona, aunque haya experimentado la muerte de su cuerpo, sigue viva en otro estado que puedo interpretarlo como de esperanza, según sus obras. Doy por hecho que, por misericordia divina, toda criatura humana, aun las no nacidas, en el curso de su nueva y espiritual existencia sin tiempo en el tiempo, son también destinatarios de este examen de la misericordia, porque Dios ha custodiado como Padre amoroso y omnipotente las potencias de su alma, es decir, su memoria, su entendimiento y su voluntad. El ser espiritual al que estamos aludiendo ya no puede merecer. Se halla en estado purgante a expensas de los méritos de terceros, pero mantiene una razón, un entendimiento y una voluntad que, por previo envite divino, le dispone para sumergirse en este sagrado test evangélico y lo podrá llevar a cabo con un resultado consecuente con su propia voluntad y las facultades con las que Dios le ha dotado. Todo lo expuesto tendrá sentido si creo, sin lugar a dudas, que Dios obra como Dios y nada es imposible para Él. Ahora estamos ante la simulación del comienzo del examen. Sello número 1, Infancia de Jesús. Activar URL para leer el tema. Tenemos que activar esta URL y nos llevará a la siguiente, el programa. Periodo Infancia, tema 1, prólogos de San Lucas y de San Juan.
texto concordado y autobiográfico. Lo leeremos detenidamente y volveremos a la pregunta número 1. Su enunciado es este que estamos viendo y tenemos tres respuestas posibles: A, B o C. Escojo la B. Y el programa me dice que es falso y debo de ir a la segunda opción. En este caso, escojo la A. Entonces, compruebo que es cierto y el programa me dice ir a otra pregunta. Los puntos logrados son 1 porque es la segunda opción y la respuesta cierta la leemos aquí, en el Evangelio de San Juan, Juan 17:3. Si hubiera escogido la respuesta C, el programa me hubiera dicho que hay error y debo de ir a otra pregunta. Los puntos logrados serían 0. Siguiendo con la simulación del examen, ahora vamos a proceder a contestar las 12 preguntas de las que se compone el sello número 1. Y aquí ponemos A, B, C, A, B, A, B, A, B, A, C, A, B, A, A, C. Y como estamos viendo, el programa dice que hemos sacado 24 puntos. La calificación será suficiente y el gráfico es el que estamos viendo. Seguimos con la simulación. Ahora nos vamos a la hoja resumen. Y ahí comprobamos que el programa ya ha recogido los 24 puntos conseguidos en el sello número 1. Ahora, arbitrariamente, vamos a ir poniendo la puntuación del resto de los sellos para comprobar cómo queda el examen. 40, 60, 30, 45, 55, 50, 60, 35, 40 y 30. Aquí estamos viendo el programa que es lo que nos dice, que nos hemos examinado de 177 temas, que la nota media es de sobresaliente y que el gráfico consecuente sería el que estamos viendo en pantalla.